Listo. Ya estamos al aire. ¿Ya Listo, está? listo. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy en ausencia de Javo por fines de trabajo. Bienvenidos a Ciencia Borracha, todos Bienvenidos a ustedes. Ciencia Borracha. Está Noguerón con nosotros. José Armando Noguerón para servirles. El Nogue para los cuates. Y Iván Martínez, un servidor. El micro se ve. El micro se ve, déjame ver. Cáquela. Y pues bueno, ya estamos aquí. Nos da mucho gusto tenerlos. Vamos a empezar en esta 11ª edición de ¿Ya es la 11? Ya es la 11. La 11. Y pues vamos a empezar con las noticias que tenemos para este día. Oye, hablando de noticias, ¿ha habido cosas del Robert? Ha habido cosas del Robert, sí. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que se había medio fastidiado el Ingenuity? Pues parece que van a tratar de ampliar su vida útil para usarlo para explorar otras áreas de Marte. No, ya llevarlo hasta allá, güey. No, Claro. y no usarlo, a cañón. Pues es que la idea era cada vez subirlo más y emprender más el vuelo hasta donde llegara. O sea, iba a haber un vuelo que ya no iba a alcanzar ya sea planear bien o que llegara un viento fuerte o algo. Hasta donde se cayera, pues. Hasta donde dejara de funcionar. Ujú. Pero pues decidieron que pues que van a tratar de hacer su vida un poco más larga. Ah, está bien, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues ojalá que nos pueda traer más cosas el Ingenuity, que es el helicóptero del Perseverance. Y bueno, ya vamos a ver qué onda con más noticias que tenemos aquí. Algunas que estuvimos publicando durante la semana, precisamente en Ciencia Borracha. Estuvieron bastante buenas, algunas noticias que estuvimos checando. Por ejemplo, estuvimos hablando... Ah, mire, sí se oye, sí nos escuchamos. Ah, perfecto. Ah, mira, tanto le reclamé a Iván, que Iván pone cosas bien interesantes luego, pero en su perfil de Facebook, y no lo publica en Ciencia Borracha. Entonces, pues, la verdad sí está fallando aquí mi querido amigo Iván, pero ya Saludos. logró. Saludos a Bian Huitrón, que ya nos está escuchando. ¿Ya nos escucha? ¿Qué Muchos padre? saludos, gracias por compartir. Ya tiene una página también de ciencia, se llama Ciencia Sirena. Sí, claro. También hay de biología. Claro que le he visto. Y ahí nos comparte también todos los jueves. Muy generosa tu oferta de estarnos compartiendo, muchas gracias. Compartiendo. Haremos lo mismo, haremos lo propio también en Ciencia Borracha, cómo no, con todo gusto del mundo. Algo que publicó Iván, hasta que lo publicó, porque no lo había publicado, la comparación entre la aguja hipodérmica, o sea, una aguja de jeringa, Ujú. un colmillo de cobra, el quelicero de una araña y el aguijón de un escorpión o de un alacrán, que vienen así juntitos. Métanse a Ciencia Borracha a Ciencia verlo. Borracha, vean las imágenes. Están hechas por un microscopio electrónico en TEM. Y están pues súper precisas. Súper precisas. Y se ven, bueno, a mí me gusta mucho la definición que tienen. El colmillo de la cobra se ve súper estilizado y en todo se les ve la parte donde avientan el veneno. Sí, es muy interesante porque el pico, o donde el filo de la aguja o de los colmillos, tiene justo una cavidad, como son huecos porque todos administran veneno. Ujú. Y bueno, la jeringa pues La administra aguja medicina. en medicina. Este, En el mejor de los en casos. el mejor de los casos, tiene un hueco y entonces que es por ahí donde administran, y el hueco siempre está abajito de una concha, así como de una uña, por decirlo Ajá. así, de filo. Está súper fregón. Vean la imagen en Ciencia Borracha. Está muy padre. La de la araña tiene hasta sus pelos y todo. Para que se vea que es de una araña. Para que Así. se vea así, la araña peluda. Una araña peluda. También tenemos una noticia que compartimos hace poco del pelusqueo total que nos vamos a dar si viene un asteroide a estrellarse contra la Tierra, según la NASA. Dice que aún con 6 meses de anticipación que podamos saber que ahí viene el asteroide, la NASA dice que no tenemos absolutamente nada. No tenemos tecnología todavía para destruir, ni siquiera para desviarlo. O sea, la gente piensa, no, pues es que los gringos tienen su tecnología y podemos mandarles un misil donde no hay manera de mandar un misil
o mandar un cohete o lo que sea para alterar la trayectoria de un asteroide. Y que tengamos la certeza de que lo va a alterar, por lo menos. Pues por lo menos que pase por un ladito o que lo parta en, no sé. Creo que si lo partes en varios nos jodemos más porque se viene y cae en más lados, ¿no? Y te dispersa más. Al fin de cuentas, pues dicen que no hay escapatoria hasta ahorita, que no viene ningún asteroide. Que hemos tenido muchas películas al respecto. Me acuerdo la de Armageddon. Armageddon fue la más... La de Impacto Profundo. Impacto que Profundo. Fue como la competencia de Armageddon. Exactamente. Casi al mismo tiempo. Pues donde lo que intentaban era sacar de curso al asteroide. A mí me acuerdo de Liv Tyler. De Liv Tyler. Yo me acuerdo de la canción de Aerosmith. I don't wanna close my eyes. Yo me acuerdo de Liv Tyler. En esa película. Y bueno. Ajá, son películas, no es cierto. Nos vamos a morir. Si es que un asteroide no viene, ojalá que podamos desarrollar un sistema de defensa, pero hasta ahorita no se ha podido. Es la noticia. Y bueno, entre otras noticias, ya un poquito más de biología para Bian. Descubren en el Golfo de Liat, que separa la península del Sinaí con la Arábiga. O sea, ahí por Egipto, por todo ese rollo. Por todo ese pedazo de ahí. Un lugar muy pacífico, por cierto. Un lugar muy Para ir a pacífico. visitar. Que es la comunicación entre los dos, entre el Mar Rojo y entre ambos territorios. Encontraron una especie que es capaz de regenerar todos sus órganos a pesar de estar completamente despedazada. ¿Se acuerdan que, bueno, una estrella de mar puede regenerar si se parte uno de sus órganos, uno de sus brazos, no sé cómo se llaman? Puede regenerarse ella y a partir de ese brazo generarse otra estrella de mar. Que es una reproducción asexual. Una reproducción Se asexual. le llama, ¿cómo se llama? Partenogénesis. Creo que sí es partenogénesis. Partenogénesis se llama. Pero aquí el Policarpa mitiligera. ¿Cómo se llama? Policarpa, Ajá. no Policarpio. Policarpa Policarpio. mitiligera. Ajá. Fue un impresionante hallazgo realizado por los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y publicaron en la revista científica Fronteras en Células y Desarrollo Biológico. Entonces es una especie de asidia. ¿Una especie de qué? Asidia, o sea, es un tipo de animal. Ah, No chinga, sé. eso no lo conozco. Es que ve la imagen, o sea, la imagen Chinga, que está muy rara es como un coral, pero deforme. es como un coral pero deforme. Entonces, este animal marino se mimetiza mucho entre las rocas y los arrecifes de coral, entonces parece mucho coral. Y y cuando es despedazado, cuando es lastimado o algunos órganos son rotos, se puede regenerar completamente. Órale. O sea que lastimas uno o lo partes en varios y yo creo que se vuelve a regenerar Y es algo como lo de la estrella de mar, porque incluso si lo separas en tres partes, si lo haces cachitos en tres, las tres partes se regeneran y cada una sabe exactamente cómo regenerarse. Mames, como la película de La Mancha Voraz. Como la película de La Mancha Voraz. Que partías la mancha en una y salió otra mancha por allá. Salían dos. Entonces dice que dentro del cuerpo hay un órgano central que se asemeja a un colador de pasta. La asidia entonces succiona agua a través de este punto de entrada del cuerpo y el colador filtra las partículas de comida. Entonces por eso parece un coral. Entonces es algo que está succionando agua por todos lados. Órale. Y así se alimenta. Es un invertebrado. Me imaginé. Una madre es que tenga hueso, está cabrón. Y bueno, esto lo descubrieron porque los diseccionaron en el laboratorio y después ya se regeneraron. Está bastante interesante. Sobre todo porque puede regenerar cualquiera de los órganos. Sí, Todos pues. los animales que les cortas algún órgano y ya se mueren o se quedan ahí cojos. Y dice este investigador que nunca se había descubierto tal capacidad regenerativa en una especie solitaria. Nada más Obviamente se reproduce sexualmente. Bueno, no obviamente. Esta especie se reproduce sexualmente. O sea, no es como la reproducción asexual de la estrella de mar. una partenogénesis o lo que sea.
Pues vamos entrándole aquí al tequilita. Empezamos en segunda. Nunca han arrancado en segunda. Nosotros Hoy, como somos dos, arrancamos y no está el jabo, pues no le queremos dar. Entonces arrancamos en segunda. Segunda, volantazo de una vez. Salubridad con sombra de agave. Mejor tequila, cero cruda. Y van a ver mañana como nuevo. Como el meme este de ¿cómo se llama? De Iron Man. Que sale así, sin cruda, papá. Sí, sin cruda, papá, exactamente. Pues bueno, parece que hay una empresa británica llamada Oxitec que liberó una nube de cientos de millones de mosquitos modificados genéticamente para estudiar cómo controlar su reproducción y frenar la propagación del dengue, zika, malaria, chikungunya, todo ese rollo. Esa nube de mosquitos fue aventada a variar por la fundación de Bill y Melinda Gates, que por cierto Bill Gates ya se andan separando. Ya se andan separando. Pero sí algo estaba oyendo de esos mosquitos. Ajá. Que los querían soltar, pero no sabía que ya los habían soltado o algo. Pues están en eso. Ya liberaron en Florida, en los cayos de Florida. Uh-huh. Se liberaron. Busca estudiar las formas para frenar la reproducción de un mosquito que a lo mejor han oído mucho, se llama el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, que es una cosa espantosa. ¿No? En la malaria, creo que es la malaria. El dengue hemorrágico es el dengue hemorrágico. Y bueno, hay otras enfermedades que transmiten los malditos moscos. Han medio dengue en noviembre, estuvo de la cola, muy gacho. Pero aquí ando otra vez, a mí no me mató, lo que no te mata te hace más fuerte. Saludos ahí a Viridiana Herrera que nos dice que Viri y Paco nos están viendo y también esperan aprendernos. Saludos también, abrazos con Mágico Mezcal. ¡Ay! Muchos saludos amigos queridos. Mágico Mezcal también es bastante bueno. Ay, muy rico. Si pueden tomar Mágico Mezcal. A mí el que me gusta mucho es el de Jamaica. Está bueno, a mí el natural me gusta mucho. Los sabores tienen mucho. Y no recuerdo, si no me recuerdo, tienen uno de esta, fíjate que a mucha gente le gusta. ¿También? Pero bueno, según esto, los mosquitos estos lo que tienen es modificado un gen. Uno de los genes los modificaron, que restringe la supervivencia de las hembras con las que se apareen. O sea, lo sueltan y a las hembras con las que se van a aparear les restringen la supervivencia. Entonces, bueno, dicho sea de paso, las hembras son las que chupan sangre. O sea, el que te pica no es un mosquito, es una mosquita. Uh-huh. Es un mosquito hembra. Porque los machos no pueden picar. No tienen algo que se llama probóscide, que es bueno, nomás los mosquitos, ¿no? ¿Mm? Nomás los mosquitos. Nomás los mosquitos. No tienen probóscide, entonces no pueden picar y se alimentan cuando pueden de néctar, y hay unas especies que nunca se alimentan en la vida. Entonces, acá el chiste es que los inhabilitan para que puedan sobrevivir de sangre y pues no piquen. Entonces, quién sabe, ahí yo pensaría que pues no van a picar, quién sabe qué chingados pase. Pues porque si no pican, entonces ¿cómo se van a alimentar? Pues no, el chiste es que para eso soltaron, para que se reproduzcan genéticamente modificados y se muera el Aedes aegypti. Esas son las cosas que no entiendo qué pasaría. Habrá que ver qué ocurre, a ver cómo se comporta el asunto, y a ver si no se empieza a morir un venado por ahí, o una madre así que resulta que era el que se alimentaba del sapo que comía el mosquito, o alguna cosa así. Pero bueno. Y bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que China está buscando construir su base lunar y su propia base espacial? Claro. Y que habían lanzado un cohete. Su estación espacial propia. Su estación espacial. Y que habían lanzado un cohete. Pues, ¿qué crees que le pasó al cohete? Se salió de control. Entonces anda. No sé si explotó también, pero se salió completamente de control. Entonces ahorita... Así como de fiesta patronal cuando avientan al castillo, güey. Entonces el Pentágono dijo, ya dijeron, no, pues ya de que va a caer en la Tierra. ¿Dónde y cuándo? Ese es el problema. A ver, güey, o sea, ¿sigue volando? Sigue sigue ahorita está en órbita. Está en órbita. Ajá, pero ya está fuera de control.
ya no hay manera de recuperarlo. Cuando entra a la atmósfera, se va a deshacer en no sé cuántos pedazos. Y esperemos. Y el Pentágono prevé que va a entrar a la atmósfera el sábado próximo, o sea, en 2 días. Pues no nos cae el problema, el cohete chino. El problema es que no saben dónde va a caer ni a qué hora, porque no tienen control sobre, o sea, no hubo un control sobre. De hecho, hay una página que yo estuve siguiendo de quinielas de dónde va a que caer, se llama spacetrack.org, en donde el escuadrón espacial el escuadrón de control espacial empezó a publicar las actualizaciones diarias sobre la trayectoria del comando espacial del cohete. Y bueno, ¿y qué han concluido esos cabrones? Pues que no tienen la menor idea, que esperan que la mayoría de los escombros se quemen a la hora de entrar a la atmósfera. Pues ojalá, güey, ojalá no caigan en la Ciudad de México, porque imagínate, otra fregadera, pues no. Pues no. Y así como, ¿cómo era? No responda chipote con sangre. Sea chico, sea grande. Pues no, si es un cohete chino, pues está cañón. Se ve como en fiesta patronal, güey, que de repente se les va el cohete y ya no saben ni dónde, y nomás chifla por todos lados y de repente le cae un cabrón. Pero fíjate, o sea, el cohete Long March 5B, pues es enorme el cohete. ¿Qué tamaño tiene esa madre? Como un edificio de 6 pisos, 7 pisos. Mierda, sí está muy grande. Y estaba viendo aquí. Está tripulado, pero ya, o sea, como perdieron el control, ya no hay mucho que hacer por él. ¿Está tripulado? Dice, no tenemos suficiente fidelidad de información. Obviamente yo creo que a la hora ¿O sea, va un chino ahí adentro o qué pedo? Pues yo supongo que sí. Dice... ¿Cómo que está tripulado? Se puso... ¿Y no sabes dónde va a caer? ¿Ah, qué padre? ¿O cómo? O sea, ¿el chino ese ya se murió? ¿O qué onda? Es que no dicen más de esa información, pero sí, a mí me causó mucha intriga, porque imagínate que caiga en una ciudad altamente poblada. Deja tú, güey. Si veo un cristiano, bueno, esos no son cristianos, son de otro. si veo un chino allá adentro, qué gacho. Pues también, porque... Digo, yo sé que por densidad de población, pues, o sea, los chinos son muchos, pero... No, pero se supone que ese chino, o sea, si está adentro, la verdad es que no lo especifican, pero si está adentro, la cápsula donde va él está protegida, de cierta manera. El problema es todo lo demás del cohete, o sea, él está aquí y falta todo este pedazo, que quién sabe dónde va a caer. Pues también el pobre chino, quién sabe dónde caiga. Por ejemplo, pero al chino sí lo pueden rescatar. Bueno, yo estoy más preocupado por el chino que por lo que le puede pasar a la gente que viene. Para que vean que no digan que no. Había una serie, a mí me gustó mucho porque había una serie que no me acuerdo que se llamaba Dead Again o algo así. Que era una chava que iba caminando en Nueva York y de repente le cayó un excusado del espacio y se moría. Como así debris. Como cuando llueven ranas, ¿no? No, pues hubo una explosión en el espacio y le cayó un excusado y la mató. ¿Pero un excusado de cuáles, güey? O sea, un excusado como de... Era una serie. ¿Una taza del baño o qué? ¿Oh, sí? Un excusado. ¿Ya porque una nave tiene una taza del baño así que dice porcelanite o qué? Era una serie. Pues Y bueno, en otras noticias... Acá hay un baño portátil de esos de obra. Uno pensaría que los viajes a otros planetas pues están de moda ahorita y llevan poquito tiempo. Pues no. En 1982, el 1 de marzo, se mandó una sonda soviética a Venus. Una sonda no tripulada, pero que tenía aparatos de transmisión de radio. Y después de que llegó a Venus, porque sí llegó a Venus, 2 horas y 7 minutos después se frieron los circuitos. ¿Qué onda? ¿Qué más? Ya ni toqué porque vi lo del programa. Muchas gracias, ya nos trajeron nuestra cena. Ay, muchas gracias, qué buena Muchas onda. gracias, cuñado. Dale. Saludos, Gracias. saludos. Hasta luego. Órale, nos Bye. vemos, que estés bien. Y entonces,
Pedí unos taquitos rojos De entonces ahorita poca madre, güey. para echarnos las ahorita. A todo dar. Y entonces, Tacos rojos son enchiladas en otras ciudades, ¿eh? en esos 27 minutos que estuvo transmitiendo, se muestra que aguantó una temperatura de 457 grados centígrados, mientras tenía una presión atmosférica de 89 atmósferas. O sea, 89 veces La atmósfera de la la Tierra. atmósfera de la Tierra, que son 101.000 kilopascales. Que se supone que en Venus es lo que si no te mata la temperatura, te mata la presión. Ujú. Y entonces fue un gran logro porque pues para 1982 pues no pensaban la verdad que iba a durar tanto. Y porque de hecho ellos calculaban que iba a durar 30 minutos. En lo que estaba entrando y todo, que iba a durar 30 minutos. Manda información, ching su madre. Ya. Y va. Ujú. Pero esto es también porque en la década de los 70s y de los 80s no existían materiales para que una electrónica o un pedazo de electrónica sobreviviera a estas temperaturas. Ahorita ya podemos tener la tecnología y Y hay componentes más blindados. en la Universidad de Arkansas, Alan Manuth junto con Carl Michael Zetterling y Ana Russo inventaron o diseñaron una radio, un aparato de radiofonía Ujú. capaz de soportar, aquí lo dicen, hasta el mismo infierno. O sea, súper altas temperaturas. No quiero ser así como apocalíptico, ni bíblico, ni ¿A qué temperatura estará el diablo? religioso. No sé. Pero, ¿Qué serán? estos- 500 mil grados centígrados, 800 grados centígrados. ¿Qué temperatura hay en un motor de un coche? ¿Unos 1200? sí, tal vez sí. ¿O no? Pues es que depende. Díganos si estamos debrayando, por favor. Sí, ahí estamos debrayando, yo creo que mucho. Y entonces, esta aleación está hecha de silicio y de carbono, silicon carbide se llama, Ujú. que no es una aleación nueva, se descubrió en 1895, perdón. 1895. 800, y se lleva años utilizado en industria que necesiten aparatos electrónicos que soporten altas Se descubrió en temperaturas. 1985. 1895. 1800, o sea, final del siglo XIX. Ujú. Ok. ¿Por qué? Porque a 470 grados centígrados no se derretían, porque el punto de fusión del silicio es de 1440 grados centígrados. Madres. Y entonces esto tiene aparte tiene una capa protectora de portadores térmicos que evita el aumento de temperatura, que la temperatura interfiera con el flujo de electrones en el circuito. Ujú, ujú. Entonces, está súper bueno. Entonces, este chip que hicieron, o este aparato radiofónico, ya lo podemos mandar a Venus para ver qué hay, o sea, para que manden más información sobre Venus. Pero Todavía aquí falta ver que soporte las altas presiones. es un transmisor de radio, como quien dice. Pues ya. Ya después podemos mandar uno, o igual que hagan uno, para mandarlo al sol. Se supone que si pudiéramos ir a Venus, o si estuviéramos en Venus, según he leído, donde tienes que estar es en la parte de arriba, ¿no? O sea, es como tipo la ciudad de las nubes de Star Wars, que es la parte donde se supone que podríamos llegar nosotros a establecer algo ahí, en Venus, ahí flotando entre las nubes de gas, de quién sabe qué gases sean. Claro. Pero creo que no podemos llegar hasta abajo porque nos aplasta la... Se aplasta la presión. la presión. Pues imagínate 89 veces. Está cabrón. Llegamos a veces a 5 o 10 veces cuando nos metemos a una alberca o al mar. Pero sí hubo algo que bajó Truenas. hasta a la superficie de Venus, ¿no? Digo, tronó ahí, pero no me acuerdo. Habrá que buscarlo. Saludos ahí a Viri, a Tere Galleros, que Tere quiere cena. Ah, ¿sí quieres cena? Nos dice, queremos cena. Que venga. Javo dice que puras fallas con los chinos. Y también Tere dice que el cohete para variar es chino. A variar. Para variar. Saludos a Javo que nos está oyendo desde su trinchera ahí atiborrado de trabajo. Ojalá que vengas, Jabo, el próximo programa. Sí. Porque lo estamos extrañando. Sí, güey, ya hace falta. Ya volteé así y digo, no mames, este güey, ¿dónde está? Y bueno, pues esas son las noticias que yo traigo. ¿Tú tienes También. alguna otra? No, pues yo ya con las que estábamos, ya para entrar en tema, con ¿Materia? los mosquitos, todas esas cosas. Pues bueno, que- pues vamos a entrar entonces con la segunda parte. Salud. Venga, salubridad.
Oye, güey, está rico esta madre. Entonces, vamos a entrar con la segunda parte de esto que es Ciencia Borracha, hablando de radioactividad. Ya dijimos la vez pasada que era la radioactividad, ya vimos que el átomo se divide, que hablamos de Marie Curie. Ajá. Hablamos de los físicos de final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No, perdón, final del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí. Donde, sí, estaba regando. Y en donde se podía ver, bueno, ya se empezó, la física de partículas empezó a funcionar. Vimos cómo se descubrió elementos como el radio, el polonio, que no son radioactivos. Hablamos de la radiación ionizante. Nos faltó hablar un poquito, por ejemplo, de los tipos de radiación, la radiación natural y la radiación artificial. Ok, que hay radiactividad, no la radiación, radiactividad. Radioactividad artificial y radiactividad natural. Vimos que radiación no es lo mismo que radiactividad. Radiación es la capacidad de una onda de viajar por el espacio o por algún medio, y radiactividad pues es que se emita que los elementos emiten cierta radiación ionizante. O sea, ionizante quiere decir que cambien la carga de los átomos a los que se van encontrando y los vuelvan iguales que ellos. Entonces ahí hay natural, que es como la del radio, la del polonio, y hay artificial. Bueno, la verdad es que las radiaciones ionizantes o la radioactividad se encuentra en todos lados, la podemos encontrar en todos lados, a mayores y a menores concentraciones. Se supone que en el centro de la Tierra estamos recibiendo todo el tiempo radiación ionizante. Y del Sol y de las estrellas alrededor. Y los organismos vivos se adaptan a la radiación ionizante. Ahora, por ejemplo, no todos los lugares de la Tierra tienen la misma radioactividad. En algunas zonas, por ejemplo, en la India, la radiación es 10 veces mayor que en la europea. ¿En la India? En la India, o sea, sin llegar a ser letal, pero es 10 veces mayor que la europea. La que viene del centro de la Tierra. ¿No? Y la razón de esto es que son las arenas de la India, tienen torio, y el torio es radiactivo. Es un elemento radiactivo natural. Los Alpes y las cordilleras también tienen un nivel de radioactividad más o menos alto, debido a la composición de los granitos de los que contienen. El torio tiene TH, ¿verdad? El torio es TO. ¿TO o es TH? ¿Cuál es el talio y el torio? No, el talio es TA, ¿no? Sí, el talio es TA. El torio según yo es TH. Entonces debe ser TH, sí. Entonces, a lo que nos referimos con la radioactividad natural es la que se encuentra presente también en la naturaleza. Tiene un estimado de vida de 50 años, ya habíamos visto, que se va degenerando en algunos casos, y en algunos casos agarra energía de otro lado, o va surgiendo nuevos elementos radioactivos. Y bueno, también tenemos radiación de forma artificial. En 1895, Röntgen, el físico Röntgen, experimentaba con rayos catódicos y descubrió el primer tipo de radiación artificial, que eran los rayos X. Estos rayos son generados a partir de ondas electromagnéticas y el choque de electrones. Entonces, estas ondas la idea de la radioactividad artificial es que es generada por el choque de electrones, que en la naturaleza pues sería muy difícil que ocurriera. Porque el rayo X tiene su nivel de ionización. Y entonces, una vez que se empezaron a conocer las propiedades y la potencialidad de la radiación, se fueron desarrollando diferentes aplicaciones. Primero los rayos X, luego los rayos gamma se utilizaban también para diagnosticar mediante imágenes múltiples problemas físicos. Cuando vemos una tomografía o una radiografía o también se usan radiaciones para tratamiento de cáncer. La emisión de positrones, por ejemplo, vienen rayos gamma incluidos en el rollo. Entonces estamos hablando que de todos esos tipos de radiación hay alfa, beta y gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma. Ok. Y la que se usa para uso humano o para como uso biológico es la gamma, que es la menos invasiva, la menos dañina de las Tiene tres. menos energía, pero es más penetrante. Se supone que la alfa.
No, la alfa es mucho más. No, la alfa es súper penetrante y tiene muchísima. Ah, es cierto, perdón, es al revés. La alfa tiene muchísima energía, pero es. No, tiene poca energía, pero es muy penetrante. Muy penetrante. La beta tiene menos energía, pero todavía más o menos. Más o menos penetra. Y esta tiene más energía, pero no penetra tanto. O sea, es así nada más como superficial. Que no tiene nada que ver con Hulk. Que no tiene que ver con Hulk. O sea, sí, le pudieron haber puesto otro tipo de energía a la de Hulk, pero pues al que escribió el guión le pareció, a Stan Lee le pareció que estaba padre decir que eran rayos gamma. Y bueno, y con esto, ahora sí, para todos los que lo esperaban, tenemos ahí las tragedias o los desastres nucleares pues más sonados de la historia, ¿no? Muy cañón. Y empezamos con el primero que fue antes que Chernobyl. Mucho antes. El de pues como 15 años. Pero la primera tragedia atómica. 6, 7 años. La primera tragedia atómica es la bomba, ¿no? No, pues de hecho nos falta hablar de cómo se surgió todo eso de la idea de la bomba. Ahí les va rapidito. No me voy a tardar mucho. Para que entremos en De hecho sí, la primera tragedia fue la bomba. La bomba. No, la primera tragedia se dio a nivel de cuando no se sabía que el radio era radiactivo y que el polonio era radiactivo y que lo traían hasta para sacarse los mocos. Entonces sí, que se querían. Esas fueron las primeras tragedias donde pintaban con pintura que tenía radio y la boca se les iba cayendo. Está horrible las fotos. No las vean. Nefasto, no las vean. Pero fueron las primeras tragedias, pero fueron como a poca escala. La primera fue a gran escala y fue la bomba atómica. Se supone... Que fue en 1945, ¿no? Fue en 1945. Se supone que la bomba atómica pues truena en agosto de 1945. Estados Unidos deja caer 2 bombas en Japón, una sobre la ciudad de Hiroshima, la otra sobre Nagasaki. Y con la soltada de las bombas se termina formalmente la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un efecto aniquilador sin precedentes que mata a 200,000 personas, entre los que se murieron directamente de la explosión y los que se murieron después por la radiación. Entonces, ahí comienza, en ese punto comienza la carrera militar por controlar el átomo. Que bueno, tiene muchas cosas detrás, tanto como fuente de energía para poder prender una ciudad, para hacer una turbina. Aquí en México tenemos a Laguna Verde, que es la central atómica, es la única que hay. O como arma militar de destrucción masiva, que se probó que era bastante buena para eso. Más o menos por los años 30, esto viene de los años 30, hubo muchos avances, como les decíamos, científicos que vienen desde finales del siglo XIX, acerca de todos los físicos teóricos que se vuelven ya físicos experimentales. Y hablamos desde Becquerel, el matrimonio de los Curie, Einstein, Bohr, Max Planck. Y ahí empezó la física, pasa a ser de teórica a física aplicada. A física aplicada. Por ejemplo, para que vean un físico teórico, si han visto la teoría del Big Bang, se supone que Sheldon Cooper es un físico teórico. Es un cuate que se dedica pues, a teorizar, pero jamás aplica nada. O sea, no diseña experimentos como tal, más bien no los ejecuta ni hace nada. Sino que se basa todo en ecuaciones. Exactamente. Y la fisión nuclear, que es separar el átomo, se descubrió en 1938 en Alemania, un cuate que se llamaba Lise Meitner y Otto Hahn. Perdón por mi alemán, es muy rudimentario. Sí. Lo que hacían ellos es que bombardeaban con neutrones un átomo y lo separaban. Entonces se dieron cuenta que cuando el núcleo se divide se libera muchísima energía. La fusión, por ejemplo, es un elemento que tiene que manejarse con mucho cuidado, y hacer una bomba para destruir lo que más que se puede, pues es algo que no puede dejarse o sea, no pudieron dejar de ver en ese tiempo. Por ejemplo, no sé si sabían, bueno, muchos científicos judíos huyeron a Estados Unidos porque fueron perseguidos por los nazis. Entonces en Estados Unidos se empieza a formar se empieza a formar un proyecto que se llama el Proyecto Manhattan, que es precisamente porque pues, le mandó una carta muy famosa de Einstein al presidente. ¿Dónde fue el Proyecto Manhattan? ¿En el Álamo? No recuerdo dónde los metieron.
No recuerdo dónde metieron el proyecto Manhattan a la gente. Pero es un proyecto súper secreto en ese tiempo. Resulta que Leo Szilard, que es un físico que descubrió la reacción en cadena y trabajó en el primer reactor nuclear que hubo, él decía o intuía que se podía hacer una bomba y pensaba que los alemanes ya estaban trabajando sobre eso. Porque él venía de allá, o sea, él conocía mucho el trabajo que hacían los alemanes y sabía que buenas intenciones no tenían. Entonces, él no era lo suficientemente influyente, entonces agarra y manda a Einstein y le dice a Einstein, oye, pues es gacho, escríbele una carta al presidente Roosevelt, Ajá. que a ti sí te va a oír, a mí no me quiere ver, pero a ti sí te va a oír, y pues dile que está muy cañón, que allá en Europa están construyendo la bomba los alemanes y que nosotros pues, Tenemos que ganarles. Entonces, Roosevelt le hace caso a Einstein y comienzan en secreto a generar el proyecto Manhattan después de que los japoneses atacan Pearl Harbor. Uh-huh. O sea, se sienten agredidos y dicen, ahora sí va, tiene su madre, yo me voy a meter en eso. Pero le dijeron, oye, ¿a quién ponemos como cabeza de este? Vamos a poner a Einstein, ¿no? Pues es el que se le ocurrió y dice, no, ni madre, a ver, Einstein es como muy volátil y como que pues, tiene ideas medio raras, mejor vamos a poner a otro que se llamaba Oppenheimer. A Oppenheimer. Oppenheimer, pues obviamente no tenía el perfil de Einstein, que era considerado como medio Genio. Sí, no, pero su perfil ideológico era como, lo consideraban como izquierdoso a los gringos. Y bueno, Oppenheimer era también medio izquierdoso, se demostró en muchas cosas, pero no tanto. Entonces, se invirtieron cerca de $200 millones y se reclutaron más mentes brillantes. Entonces se logró el proyecto Manhattan, se desarrollaron 2 proyectos bajo recursos ilimitados. Pues que imagínate todo. Y 2 cosas, recursos ilimitados y miedo a los alemanes. Fue lo que hizo, lo que generó. El miedo mueve muchas cosas. La bomba de acción de uranio, que es llamada Little Boy, que fue la que aventaron primero en Hiroshima. Y la otra de implosión de plutonio, que fue la que aventaron en Nagasaki. Son 2 bombas diferentes con un poder destructor bien cañón. Little Boy y Fat Man se llamaban las 2 bombas. Uh-huh. Resulta ser que el proyecto uranio, ese se llamaba el proyecto de los alemanes, el proyecto nazi de la bomba atómica, jamás estuvo ni cerca de desarrollar una bomba. Era más el miedo que traían. Y con esto, bueno, la bomba estaba lista, más o menos a principios de 1945, pero resulta que los alemanes se rinden el 7 de mayo. Entonces está cañón, porque estuviese trabajando un chorro de tiempo en hacer una bomba bien perra para aventársela a Hitler, y resulta que a Hitler lo agarran el 7 de mayo de 1945 y se rinden. Lo pescan en su búnker en Berlín. Los rusos que dicen que se suicidó. Y pues ya los gringos se quedan con un palmo de nariz y dicen, no manches, o sea, ni tanto aventar tanta lana para que mi bomba no se use. En eso se muere Roosevelt, queda como presidente Harry Truman, y pues obviamente ese cuate dijo, no manches, o sea, no voy a desperdiciar el esfuerzo que hicimos y la lana que le metimos. Entonces, solo quedaron los japoneses ya estaban, o sea, era cosa de tiempo para que se rindieran. Ya se iban a rendir. Ya se iban a rendir, pero dijeron, no, ni madres, la bomba la hicimos para algo y la vamos a aventar. Los mismos científicos del proyecto dijeron, decían, oye, espérate, o sea, ya para qué la avientas, no, la vamos a aventar. Bueno, ok, avienta la bomba, pero aviéntala en una costa de Japón, donde no haya nadie, para que los japoneses vean quién es su papá y quién se los va a chingar, ¿verdad? Aviéntala por ahí para que vean el poder destructivo y sientan terror, que la Virgen les habló. Resulta que a la mera hora dijeron, no, ni madre, vamos a aventarlas en ciudades. Y se aventaron las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki inmediatamente. Ah, por cierto, le mandaron una carta al emperador Hirohito y le dijeron que si no se rendía, iban a ¿cómo le dijeron? Que le iban a poner bueno, no dijeron que le iban a poner una chinga, pero le dijeron que iban a aventar más, ¿no? Que se iban a enfrentar a una pronta y total destrucción. Pero nunca dijeron que tenían bombas atómicas, nada. Ya habían hecho la prueba en junio de la bomba atómica. Sí. Y fue donde Oppenheimer dijo que se había convertido en un agente de la destrucción. O sea, Oppenheimer se arrepintió. Se destruyó el pobre. Pues después de que vio los estragos en Los Álamos. Ajá.
Y a la mera hora, pues bueno, las aventaron y fue un asco de cosas. O sea, esas bombas no se debieron de haber aventado, no había necesidad de aventarlas. No había necesidad. Y ya todo. Y menos arriba de la ciudad, o sea, encima de tanta población. No, una tristeza impresionante Pero bueno, la primera catástrofe fue esa. Ahí Viri nos está diciendo que sí, efectivamente es en el distrito en Los Álamos, distrito de Manhattan, hicieron el proyecto Manhattan. Y que Monsanto sigue siendo el eje empresarial y financiero como industria química militar. Monsanto era el que también estaba patrocinando esa onda. ¿De las semillas, güey? Y Miguel Ángel Guzmán, saludos, nos dice también que efectivamente fue el 6 de agosto de 1945 y que el Enola Gay, el avión, fue el primero bombardero en lanzar una bomba atómica sobre la pérdida. Cuyo piloto no tenía ni idea, ¿eh? No, yo creo que no tenía después ni idea. Después lo entrevistaron al cuate y dice que él no tenía ni y dijo, idea. es una bomba y ya, Como cualquier otra bombilla que avientas ahí, no, bomba de humo. Pero pues a la mera hora, pues no, resultó que llevó otra cosa más cañona, ¿no? Y bueno, afortunadamente después de esto, pues se empezó a usar la energía nuclear y la energía radiactiva como fuente de energía. No nada más para destrucción, sino fuente de energía. Ahí empezó la carrera nuclear también, la carrera armamentista de los rusos y los gringos. Pero, pues debido a estas, para generar, como ya habíamos visto en episodios pasados, la energía nuclear que nos ayudó ¿cómo se llama? Un ingeniero que nos José Luis Barquet. Saludos a Barquet. Saludos a Barquet. La energía nuclear, que está basada en la fusión y en la fisión del átomo, tiene un alto costo. A pesar de que es muy limpia, que genera muy pocos contaminantes. Los contaminantes que genera tienen 50 años de vida. Se supone que los contaminantes que generan son desde la extracción del uranio. Y ahí es donde dicen que no es muy limpio. Porque para extraer el uranio es un desastre ecológico. Pero bueno, ya que tiene el uranio, sí, voy de acuerdo. Y necesita mucho capital. Mucha inversión para estar manteniendo todo. Entonces, la primera tragedia fue en Estados Unidos el 28 de marzo de 1979 en la central nuclear de 3 Mile Island. O sea, antes de Chernobyl. Antes de Chernobyl, en Harrisburg, Pensilvania. Lo que pasó aquí es que el núcleo, o uno de los núcleos, aquí lo dicen como que vomita desechos y gases tóxicos a la atmósfera, a varios kilómetros a la redonda. ¿Qué pasó? ¿Fue el refrigerante? ¿Qué pasó? Hubo una fuga, yo creo que ahí hubo también una fuga, que no fue muy grande, que fue fácil de controlar, pero aún así los gases tóxicos que soltó fueron muy grandes. Fue justamente 7 años antes del accidente de Chernobyl. Entonces hubo un fallo en el reactor y provocó esta fuga y puso en riesgo a más de 2 millones de personas en Estados Unidos. Entonces, desde entonces, Estados Unidos empezó a disminuir la proliferación de plantas nucleares en su territorio, por lo mismo que ya habían visto cuál era el peligro de que hubiera alguna falla, una fuga, una explosión en estas plantas. ¿Cuál quedó buena? ¿La de Springfield? La de Springfield. No, y esta misma planta siguió funcionando, o sea, después de la fuga, siguió funcionando. Y no fue sino hasta el 2019, 20 años después. 20 años después, no, 40 años después. 40 años después. 40 años después. El 20 es que leí mal. El 20 de septiembre, 40 años después, cierran esta planta nuclear. Ya por fin. Ya por fin. Pero la cerraron por lo más, por una causa mucho más banal, o sea, mucho más fuera del marco de que tuviera alguna fuga. ¿Por qué la cerraron? Pues por falta de presupuesto, de ya. lana. Entonces, los directivos de la planta nuclear estuvieron mucho tiempo tratando de que el gobierno les diera más financiamiento o de que cambiaran las políticas o algo, y pues terminaron por tronarla. Ya tenía 5 años de pérdida y cerró. O sea que el gobierno mismo no ayudó. No ayudó mucho.
Pero bueno, en este episodio de 1979 es considerado pues bastante serio porque fue una nube tóxica que sí abarcó varios kilómetros, que no tuvo tantas secuelas porque ahí luego se alertó a la población pues se alejó de la nube tóxica, que no sé cómo después cómo la controlaron. Yo creo que se ha de haber esparcido por muchos Lo que lados. sigue ahí, pues simplemente con las pruebas de la bomba atómica, a la gente le invitaban a ver la prueba de la bomba atómica. Así y que la querían hacer como atracción. Ajá, le pusieron, a la gente la ponían sillitas y sus lentes para que vieran la bomba atómica. Imagínense toda la radiación que venía ahí. Y todo lo que se liberó de gases, los que descubrieron eso fue Kodak. A fin de cuentas, a Kodak se le empezaron a velar sus películas y el gobierno no le quedó más que decirle a Kodak en secreto, ¿sabes qué? Pues es que hicimos unas pruebas nucleares y pues por eso se están velando tus películas. Entonces quedó de avisarle a Kodak pues, cuando iban a hacer las pruebas Pero nucleares. nomás a Kodak se pasó. Nomás a Kodak, ajá, y fue el desmadre en los 80s que se supo. Eso fue en el 60 y... No, como en el 62, una cosa así. No me acuerdo del año. Pero resulta que puedes datar los restos humanos de gente y puedes saber de gente exactamente si vivió antes o después de esos años, porque toda la gente tiene algo de radiactividad. Todos los en Estados Unidos. Una marca radiactiva. Una marca radiactiva en el organismo. Entonces ves un esqueleto y dices, este cuate, si no tiene nada, pues quiere decir que es un güey de antes del 62, por decir, no me acuerdo del año. Seguro nació antes del 62. Si trae, no, pues es un güey más para acá. Qué triste. Eso fue lo primero. Muy cañón, muy cañón. Y bueno, después de este accidente en Pensilvania, fue el accidente de Chernobyl, que fue un accidente pues, nuclear, bueno, que hasta ese entonces más grave de la historia, que ahorita vamos a contar uno que pasó aquí en México. Que está de pinche moda el de Chernobyl ahorita, güey. Ya está de moda, sí. Ahorita está de moda, se fijan, gente que puede viajar y cosas así, se va a Chernobyl y se toman fotos ahí en Chernobyl como si fuera algo célebre. La semana pasada, el 26 de abril, justamente se cumplieron 35 años de esa tragedia. Mierda. 35 años ya. O sea, si toda la radioactividad tiene una vida media de 50 años, todavía le faltan unos 15 años más para empezar a ver si ya está bajando o no está bajando o qué onda. Se supone que hay unas áreas de Chernobyl donde sí se puede estar, ¿no? Pues hay gente que se fue a vivir allá, que nos lo había comentado también Arturo Cero la vez pasada, que pues hay gente que le valió y se regresó a vivir ahí, porque ahí tenía sus cosas. Porque cuando lo sacaron les dijeron que nomás iban 3 días. Por eso dejaron todo ahí. Claro. Dijeron, no, en 3 días volvemos, nomás es ahorita en lo que apagan el reactor. O en lo que ya... Y entonces, lo que pasó ahí fue que hubo una explosión, ahí no fue una fuga, ahí fue una explosión en el reactor número 4 durante un ensayo rutinario de seguridad. Pero fueron que le metieron barras y no las quitaron todas, o no me acuerdo, algo pasó de que en el núcleo estaban metiendo Estaban probando el sistema de qué pasaba si había un apagón o algo así, o se iba la energía. Y estaban probando cómo enfriar el núcleo en caso de que hubiera una falla de energía, según yo. Y esto fue lo que provocó entonces esta explosión. Pero el problema fue que, como ya lo pudieron ver en la serie, el problema fue que a la hora de la explosión fue una completa negación de todo. O sea, tanto los científicos que estaban ahí lo negaron, después ya que vinieron a apagar todo eso, el gobierno lo negó y lo ocultó, y no fue hasta después que la radiación llegó a Suiza. Ahora te digo dónde llegó. O sea, la radiación... La radiación llegó a Irlanda, güey. Llegó a Checoslovaquia, Bielorrusia, Polonia, Suiza. Es en forma de una flor, ¿no? Ajá. Como los pétalos de una flor, más o menos fue como se... Y entonces, creo yo, donde la detectaron fue en Europa media. Por Suiza, por decir, empezaron a decir, ay, oye, pues... ¿Por qué onda? ¿Por qué están esas lecturas? Y empezaron a ver sus propias lecturas, creo que fue en Suecia, en Suiza, no me acuerdo.
que empezaron a ver ahí, oye, tu planta, no, pues no tiene nada, oye, tu planta, y empezaron a hablarse entre países, y pues no hay nada, no hay nada, hasta que se dieron cuenta que eran los pintos rusos los que tenían un cagadero. Ay, güey. Ya me antojó y me lo eché. Cabrón. Bueno. Y entonces, el problema aquí es que la explosión hizo una expulsión de 200 toneladas de material radioactivo. Y a una altura hasta de 1500 metros. Entonces esto hizo que, y también algo muy importante en esto, y ahorita vamos a hablar de eso, de por qué ya se puede vivir en Hiroshima y en Nagasaki, y por qué en Chernobyl todavía no. También tiene que ver, aparte de la explosión fue hacia arriba, también hubo muchos residuos que se transminaron al subsuelo en Chernobyl. Entonces, aquí el problema también fue que la explosión hizo que se transminaran también mucho material radioactivo. Y eso es porque también en Chernobyl todavía está... Que bueno, no es tanto Chernobyl, sino es Pripyat, en Ucrania, que fue la ciudad más afectada. Pues es la ciudad, de hecho esa ciudad Pripyat se hizo para la planta. Para que la gente de la planta viviera Y mira, ahora no vive nadie. Entonces, al principio hubo 30 víctimas directas que se murieron, ya sea cocinadas, quemadas o por la misma explosión, como lo pudimos ver en la serie. Yo no he visto la serie. Velas, muy buena. Y después, lo que pasó ahí es que toda esa radioactividad de las personas que no se murieron, pues empezaron a presentar síntomas hasta décadas después del accidente. Y se empezaron a morir, les empezó a dar cáncer, empezaron a tener mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil determinar las cifras exactas de todas las personas afectadas por las enfermedades del accidente. Y la mayoría de este material radioactivo, que es lo que te digo, está enterrado bajo el suelo. Yo me acuerdo alguna vez unas noticias donde habían mandado algunos robots para recuperar algunos de los núcleos, o para poder sellar los núcleos y ver la cantidad de radioactividad que había ahí todavía. Unos parecidos al rover, unos robots así para medir ahí la radioactividad cerca. Cuando recién explotó el reactor de Chernobyl, mandaron a lo que le llamaron los liquidadores, que eran bomberos o ingenieros nucleares a tapar todo el asunto para que no hubiera una segunda explosión, porque si hubiera otra explosión volaba a Europa. Se supone que que iba a estar mucho más perro. Entonces mandaron a esas personas que obviamente en 15 minutos se murieron. Y se supone que había gente que nomás entraba 7 minutos, le daba a la pala y al pico a enterrar y se iban. Pero aún con eso, esa gente recibió mucha más radiación de la que puede recibir un cuerpo humano. Y esa gente se murió. Se murió completamente. Saludos a Kevin Montoya, que dice que sí, que la serie de Chernobyl es buenísima. Saludos también a Ligua, a Ricardo versus Cronos, que también nos había mandado un saludo al principio del programa. Y pues es que sí, fue un accidente muy, muy catastrófico. Y bueno, hablando de eso, estábamos comentando que había mucha gente que se había regresado a vivir ahí. Actualmente todavía la zona quedó aislada en un radio de como de 30 kilómetros. Y está prohibido meterse. Sigue siendo prohibido meterse. Se supone. Pero solo dejan meter a los exresidentes. No sé por qué cosas. Una cuestión política, una cuestión legal. No sé. Pero existe alrededor de 100 personas que dijeron, no, a mí me vale. Y el gobierno aceptó que se fueran a ellos a vivir ahí bajo su propia responsabilidad. Entonces siguen viviendo ahí esas 100 personas o más. Sí, pero si te más o menos. Si te sale una mano más, güey, no vengas al doctor, güey. No me vengas a decir nada. Y algo muy interesante es que la fauna y la flora se han adaptado a la no presencia humana y a la radioactividad. Como nos había platicado la vez pasada Bian, de
un tipo de hongo que se alimenta de la radiactividad y eso es lo que lo hace crecer. La naturaleza se adaptó a la radioactividad y la naturaleza tomó control de la zona. Y ahí es donde decimos nosotros, ¿qué es peor, güey? ¿Un reactor explotado de Chernobyl con radioactividad? ¿O el ser humano que vive ahí? O el ser humano que estuvo ahí. No, el ser humano, o sea, como no hay ser humano, la naturaleza proliferó. Yo creo que somos peores nosotros. Yo creo que la reflexión viene por ahí. Una de tantas, ¿no? Ahora, todos los animales que han proliferado ahí lo han hecho porque tienen una capacidad reproductiva alta. Entonces se reproducen fácilmente y constantemente. Pero debido a la alta radiactividad, pues se mueren jóvenes. Entonces, eso es lo que les ha ayudado también a que se reproducen rápidamente. Es como decía la otra vez de la gente que tiene un pozo de arsénico en su casa. Dicen, es que la vaca toma de ahí y no se ha muerto. Pues sí, mijito, pero la vaca en 1 año y medio te la estás comiendo. O sea, no puedes medirlo así. Aquí, de hecho, yo tenía también un pedazo de la parte de la historia de los liquidadores. Están caros. Aquí entrevistan a uno que dice, tenía solo 25 años cuando comencé mi trabajo aquí como liquidador. Ahora casi tiene 60 y algunos que sí sobrevivían. Entonces lo que hacían era meterse y una de las pocas cosas que hacían era analizar polvos dentro de toda esta zona para en busca de contaminación radiactiva. Manches. Pues de hecho, todo este asunto de Chernobyl vino a afectar indirectamente, pero de alguna manera es la misma radiación, la misma radiactividad que llegó a México, en forma de un incidente muy cabrón, que fue el de la leche radiactiva, no sé si lo ubican. El de la liconza. El de la leche de liconza. Resulta, ahí les va, resulta que por ahí del 87, ¿cuándo explotó Chernobyl? En el 86. 86, bueno. Por ahí del 87 ya había explotado Chernobyl, contaminó toda Europa, incluyendo Irlanda. Entonces, mucho del ganado y de los alimentos que se produjeron se tuvieron que tirar a la basura. Porque no había una manera de quitarle la reactividad de la comida ni nada por el estilo. Entonces se empezaron a tirar a la basura, se empezaron a desechar. Pero pues algunas empresas lecheras de Irlanda dijeron, no manches, es un chingo de leche, ¿cómo lo vamos a tirar? La casa pierde. Claro. Entonces empezaron a buscar dónde venderla. Bueno, la trataron de vender en Europa, pues todo el mundo los mandó al quiote. La trataron de vender en Brasil, güey. Bueno, la trataron de vender en Ghana. Ni Ghana quiso. En África se metieron, me acuerdo de Ghana. Ni los países pobres de África quisieron la leche. Porque dijeron, no manches, o sea, pues sí, o sea, ni barata, o sea, ni regalada, gracias. Pues claro que no. Esto está bien. Y fueron a venderla a Brasil. El embajador de México en Brasil en ese tiempo le manda un comunicado al gobierno federal de México, o sea, a su gobierno, y le dice, aguas, porque andan unos pinches irlandeses que quieren venderte, que andan vendiendo leche radiactiva. Acá ya se hicieron las pruebas y la leche está bien gacha. Entonces sí trae cesio, el cesio de Chernobyl. O sea, era adicionada con vitaminas y cesio. Y cesio minerales. Entonces, el gobierno de México dijo, ajá, ok, está bien, déjalo, pongo en el buzón de las sugerencias. Un buzón que tenía ahí abajo Hágalo, escribo en máquina de escribir invisible. Hágalo, pongo en máquina de escribir invisible. Ya está, gracias, qué buena onda. Entonces, llegaron los irlandeses a vender la leche. Ojo, en México en ese tiempo, el único que podía importar leche en el país era la CONASUPO, el Consejo Nacional de, quién sé qué, de Reguladores de Alimentos, no sé qué, se llamaba. Todo el mundo se acuerda de las CONASUPOs, los que tienen cierta edad se acuerdan de los CONASUPOs, que era una manera de hacer llegar alimentos de una manera barata a la población. Pero la CONASUPO también tenía esa facultad de que era la única que podía importar leche en polvo. Una vez que la leche se importaba, se hidrataba y se vendía como diferentes marcas para
pues para la gente más necesitada, la gente que podía tener menos recursos. Resulta que entraron por el puerto de por Tampico, entraron 4 barcos llenos de leche en polvo radiactiva. Y en los barcos, pues todo se da, están ahí, la Secretaría de Marina estaba ahí, estaban los barcos de los marinos. Resulta ser que No se escucha. ¿Me escuché? No sé qué pasó. ¿Desde cuándo? Me acaba de poner ahorita. Bueno. ¿Se le acabó la fila? No. ¿Sigue prendido? Sí. Hola. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no se escucha? Pues pon ese de ahí. ¿Qué es el de ahí? Acércalo un poco más. A ver. A ver acá. A ver, haciendo pruebas. Ya sí. ¡Listo! A ver, haciendo pruebas. Ya, perfecto. Gracias, Santiago. Gracias, Kevin. Gracias, Viri. ¿Dónde nos quedamos? Lo de la leche liconza. ¿En qué parte? Cuando Gracias, Santiago. Gracias, Kevin. ¿En qué parte, díganos, en qué parte nos quedamos? nos quedamos en... ¿En qué parte? Cuando... ¿En qué parte, díganos, en qué parte nos quedamos? Bueno, resulta que llegan 2 barcos super gigantes de leche radiactiva al puerto de Tampico. Ajá. Ahí estaba la marina. Y entonces estaban unos marineros. El chef de uno de los barcos prepara la comida con queso, la madre. Y utiliza leche de una que se robaron de los mismos barcos. Los marinos se ponen bien mal, de la panza, vómitos, se sentían de la chingada. O sea, pobres marinos, les fue muy mal. Entonces ya a las 1000 le preguntan al chef o al cocinero y dijo, no, pues es que le compré a unos cuates que son los que roban de los mismos barcos y nos la venden a nosotros. Entonces un almirante, no me acuerdo cuál era su nombre, de la marina, que tiene, o sea, ese cuate debe ser un héroe mexicano, se me olvidó el nombre ahorita. Ese almirante dio el pitazo y dijo, a ver, esa leche está mal, que no sé qué, ¿verdad? Y mandó decir al gobierno. Pero el secretario de Economía Ya había hecho negocio. y el de Salud también ya había hecho negocio. Eran de los güeyes de la Madrid, los que estuvieron ahí. Los dos habían hecho negocio y pues obviamente se compraron se compraron todos los barcos con toda la leche radiactiva. Entonces al general el almirante estuvo viendo qué hacía. Al almirante se desprestigió al grado de que el cuate estuvo fíjense nada más para que vean el nivel del cuate, nivel en cuanto a ciencia y en cuanto a pues a capacidad de toma de decisiones que tenía. El cuate hizo varios entrenamientos en portaaviones gringos, entrenó en instalaciones militares en Estados Unidos. Y en varios de los cursos, el cuate quedó como primer lugar de su grupo. En el segundo lugar había quedado un cuate que a lo mejor conoce, se llama Neil Armstrong. O sea, este cuate había quedado hasta mejor rankeado en el astronauta en los entrenamientos que el primer hombre que pisó la luna. Pero aquí en México al cuate lo mandaron a una islita, todo desacreditado. Y hubo un ingeniero de Laguna Verde que dijo, no puede ser, se enteró de eso, hizo pruebas de la leche en Laguna Verde, en la central de Laguna Verde, él era ingeniero de ahí, y se dio cuenta de que efectivamente era leche radiactiva. Pero pues obviamente el gobierno agarró, lo desacreditaron. Bueno, al almirante le dijeron que era hasta traidor a la patria, y al ingeniero lo mandaron, lo corrieron y lo mandaron por allá. O sea, ya no... La verdad lo despreciaron mucho. Y la leche se vendió por todos lados. La gente que tomó leche, de esa leche, ya no tuvo tanto problema. El problema fue los hijos de esa gente que tomó esa leche en ese tiempo, porque el cáncer infantil en esa nueva generación aumentó un 300%. Entonces, el aumento de cáncer infantil en México, en mucho, fue por la leche radiactiva que viene de una leche que vendieron de Irlanda, que agarró su radiactividad
en los pastos por la explosión de Chernobyl. Imagínense nada más el tipo de problema que se generó en ese tiempo, ¿no? Entonces, que nos afectó Chernobyl a México, pues sí. Pues sí. Pero eso fue un episodio radiactivo, ¿no? Pero hubo un episodio todavía más radiactivo y más pesado aquí en México. Y todo esto surgió en la década de los 70, por ahí por 1977, en pues Tampico, Tamaulipas también, Mataulipas. En Mataulipas. Resulta que había un hospital ahí. No tengo los nombres bien, les voy a pasar ahí la investigación que se hizo. En donde este hospital ¿No fue en Juárez? compra. Ah, sí, fue en Juárez. En Juárez, güey, en Juárez. No, en Tampico no. Fue en Juárez. En Juárez, ajá, en Juárez. Y compraron una máquina de radioterapia. No sé si era de radioterapia o era de tomografías. De diagnóstico. De diagnóstico, pero de material, o sea, que contiene un núcleo radiactivo. Y la compraron ilegalmente, la compraron en ese entonces como en $16,000. Bien barata. Para esos tiempos. Y resulta que se la compraron a una empresa estadounidense, pero para no pagar impuestos y para no estar dando crédito o dando cuentas de que tenían ahí un material radiactivo para que vinieran a checarlo los encargados, la organización encargada de checar los materiales radiactivos aquí en México. Que hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Pero bueno. Que hubiera sido lo mismo. La metieron ilegalmente. Mierda. Se la llevaron a su hospital, pero oh sorpresa, como no tenían gente capacitada para usarla. Ni modo de traer personal para usar la máquina que compraste ilegalmente. Que no tenías, que una máquina que no tenías. No tienen un ingeniero que venga aquí a decirnos cómo se usa hipotéticamente si tuviera una máquina. Exactamente. Entonces, como no tenían personal capacitado para usarla, pues no la podían usar. Y entonces, pues la guardaron en una bodega. Ahí la aventaron ahí. Y bueno, aquí es donde entran nuestros personajes principales, que son los de intendencia en ese entonces. Que ellos, sin deberla ni temerla, el jefe de intendentes, su jefe les dice, pues si quieren ganarse un dinerito de más, pues ahí hay unos fierros viejos en la bodega del hospital, pues para que se los lleven y los vendan. Que la vendieron como 1,500 pesos, ¿no? Pues no sé si 1,500 pesos. Pero entonces, pues estos intendentes fueron a la bodega y empezaron a agarrar fierros de aquí, fierros de allá, y vieron la máquina. Para esto la máquina no tenía ninguna señalética, ni siquiera una señalética de material radiactivo ni nada. Es robada. Porque era robada. Entonces, pues estos empezaron a desmantelarla lo más cautelosamente posible a martillazos. La chingaron a puro martillo. O sea, a puro chingazo martillo la empezaron a desarmar. Porque no podían agarrarla completa, necesitaban desarmarla para subirle y venderle el fierro viejo. A su camioneta de redilas. Dicen que cuando la desarman, que era una Datsun, por cierto, sacan el núcleo que tenía cobalto. Que tenía un cobalto. ¡Ah, mira qué bonito! Se lo llevaron también, no sabían qué era. Pero a la hora que lo desarmaron también a martillazos. Y perdigones radioactivos, pues se esparcieron ahí por toda la bóveda, por toda la bodega. Total, subieron todos estos material radioactivo junto con otros fierros a la Datsun, que es como verde, ¿no? El cobalto. Azul. ¿Azul? El cobalto es azul. De hecho, es un color en pintura de óleo que se llama azul cobalto. Entonces, como azul verdoso. Pues lo suben a esa camioneta y se lo llevan a vender a un junker. Y en el camino, pues iban esparciendo perdigones radiactivos por todos lados. No manches. Y estos sin tener la idea de lo que estaba pasando. Llegan al junker, lo venden y ya se fueron a su casa. Camino a su casa se les descompone la camioneta. Entonces, se descompone la camioneta, la dejan ahí, se van a su casa. Regresan, la componen, la llevan al barrio
Y en el barrio donde la estacionan, les roban la batería porque México. Y ahí la dejaron. Para esto, la dejaron llena de perdigones, ya contaminada radiactivamente la camioneta. Y bueno, y aquí se divide en dos historias. Una es la historia de todo el barrio, de la gente que iba ahí de los niños que iban a subirse a la camioneta, de la gente que se iba a tomar una chela arriba de la camioneta. O sea, todo el barrio se contaminó radiactivamente. Algunos pues, les daba... Pues en Chihuahua es tu carnita asada, y pues qué mejor que ahí junto a la camioneta que nadie quiso. No manches. En Cobalto 60 es azul, gracias, Javo. Y pues todo el mundo ahí, entonces no pasaba de que, pues me enfermé, pues no, es que te cayeron mal los tacos, te cayó mal la carne, y me duele la panza y te duele la cabeza, pues la atribuían a lo que comían. Y la otra parte fue, con todo lo que vendieron de material radioactivo al Junker, pues todo el Junker se contaminó. Todos los fierros, la grúa magnética se contaminó también de radioactividad. Y todos esos fierros contaminados y radiactivos que iban para reciclaje. Se vendieron a empresas de tratamiento de metales. Mierda. En San Luis Potosí, en Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas. O sea, lo aventaron para todos lados. No manches. Que calcularon que fueron como unas 6,000 toneladas de material radiactivo. El problema no fue aquí, el problema es que aquí todo. O sea, con un pinche nuclito así, contaminas 6,000 toneladas de metal. Sí. Okay. Porque acuérdate que habíamos dicho que la radioactividad es como un contagiadero. Claro. Entonces, pones un material radiactivo junto a uno que no está radiactivo y se va contaminando. Radiación ionizante. Va ionizando cosas y va contaminando. Y va contaminándolos. Y entonces, el problema fue que todo esto se esparció y ni siquiera las metalúrgicas o las siderúrgicas se dieron cuenta de esto. Todo esto se dio cuenta porque mandaron... porque bueno, cuando tratan toda esta chatarra, la hacen material de construcción, les hicieron varillas, les hicieron etcétera, etcétera. Y un cargamento de esas varillas, que por cierto, tu casa podría estar construida con material radiactivo, si se construyó en la época de los 80s, más o menos, principios de los 80s yo diría. Mandan un cargamento de estas varillas o de este material radiactivo a Estados Unidos. Y entonces, como en ese entonces no había GPS ni había nada de esto, pues el tráiler se perdió. Entonces se fue a dar una vuelta equivocada y pasó cerca de Los Álamos, justo de donde estamos hablando del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan. Que tienen detectores de radioactividad afuera para que no se vayan a robar lo que tienen adentro. Porque quién sabe qué chingados están haciendo adentro. Entonces cuando pasa el camión por ahí, pues las alarmas se vuelven locas. Y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Nos están robando? ¿Qué pasó aquí? Y ya después de un rato, vieron las cámaras. Vieron que eres fierro viejo, güey. Colchones, lavadoras, refrigeradores. Y entonces, se dan cuenta después con videos que había sido el camión. Entonces toman las placas del camión, toman la empresa del camión y le hablan a la empresa en México. Y la empresa le dice, pues sí, miren, ese trailero se para aquí, 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 a comer, aquí, a dormir, y esta es su ruta. Pero no nos podemos comunicar con él. No había celulares. No había celulares y no sé cómo se comunicaban. O sea, estamos hablando de los 80, ¿no? Él era el que se comunicaba con nosotros. Ya llegué aquí, ¿ahora dónde voy? Así. No, ya. Supongo. Y entonces, después de un rato, o unos días después, para eso creo que ya habían pasado 10 días o 11 días o 15 días, ¿no? Muy perdido en la... Encuentran al camionero y cuando iba saliendo del hotel donde estaba dormido, pues ya era una escena de Stranger Things, una escena ahí de... Sí, vestidos como para agarrar a un marciano, ¿no? De 462, ¿cuál era el de los Monster Inc? Sí, de cuando llegaba un niño, ¿no? Ajá. Contaminación por niño. Y
Y le dijeron, pues, ¿qué pasó? Pregunta él, ¿qué pasó? Pues es que pues traes material radioactivo. Pero ya él ya se había juntado, ya se había estacionado junto a otros camiones que también se habían vuelto radioactivos y otras personas, o sea, que otros conductores que habían ido a otros lados del país. Entonces, esa contaminación se esparció. No era una contaminación tan ionizante, pues porque era un material radioactivo pequeño y era cobalto 60. Pero se esparció muchísimo. Incluso aquí, cuando ya por fin Estados Unidos le dijo a México qué era lo que estaba pasando, pues México claro que estaba cero preparado para tratar con ese tipo de accidentes. Y es muy interesante cómo platican todo esto desde el ingenio mexicano de que el que sabía manda a otros que no sabían qué estaba pasando, pero les dicen, apúrense y recojan todo y llévense la camioneta y rápido, pero yo te veo desde aquí. Pero, ¿y ahora qué hago? Pero hay fotos de cuando recogieron el material, ¿El están recogiendo lo del piso. Yo vi fotos y están así como sin nada, con su playera y con un chalequito. Ajá, chalequillo, y así como para... iba bien con un casco. Ajá, pero no manches, ¿qué te protege eso? Pues nada. Cabrón. Y también vi fotos de la camioneta Datsun, porque una camioneta Datsun, la camioneta, una como, antes de las estaquitas de Nissan que había las camionetas Datsun. Y está la foto de la camioneta Datsun precisamente en el lugar donde se el yonke, porque el yonke se cerró, lo cercaron. Lo cercaron y todo. Ajá, pero pues de todas maneras valió madres. Y entonces este accidente lo consideran más fuerte que Chernobyl porque no podemos imaginarnos el alcance que tuvo. Dicen que por ejemplo en San Luis Potosí, aquí donde estamos nosotros, en la calle Carranza hay unos edificios que se construyeron en construidos con fierro del incidente del cobalto 60. Está muy cañón. Y este cuánto todavía vive, ¿no se llama Manuel? No, ya se murió. ¿Ya se murió? El que originalmente no se murió por mató a la máquina de martillazos. No se murió por la radioactividad, pero se murió. ¿Cuándo murió? En lo que estaba viendo, no sé si un par de años antes. Se llama Manuel. Luis, ¿no? No, según yo se llama Manuel, a ver, yo te digo. Cobalto 60. Y entonces, pues tuvo todo este accidente surgió por la ignorancia de la gente y por la corrupción, porque en México. Qué gacho. Pero súper interesante porque cuando se llevan la camioneta que estaba en el barrio y toda radiactiva, le dicen al de la grúa, pues mira, tú vas en chinga, la agarras, la metes, la subes rápido y te la llevas volando. Y hagan de cuenta que se le hubieran llevado aquí al parque Tangamanga. Ajá. O al parque de Chapultepec, de la vieron un parque así más o menos. Y ahí le pusieron una malla de gallinero, una tela de gallinero alrededor, y a 2 policías. Para que se contaminaran más. Para que se contaminaran y se quemaran. ¡Vamos! ¡Eh! Vaya que llega. Perdón. Buenas noches, apreciable público. Me he ganado mi anécdota. Estamos contando la anécdota favorita de Javo. Sí, que la viene corriendo desde sus oficinas. Desde allá hasta allá. Nomás con que empecé dice, ¡esa es mía! Esa era la que me tocaba a mí, malditos. Era la que me tocaba platicar Cabrón, a mí. Bueno, pues todavía puedes platicar. Ya no vi en qué se quedaron porque me vine corriendo. En la camioneta, ¿cómo trataron la camioneta? Ah, bueno, la camioneta la dejaron ahí, ¿no? ¿Ya pasaste eso? ¿Que se la llevaron? Obviamente la camioneta se descompone. Ya la dejaron en la colonia. Ajá. Todo el mundo se acerca, todo el mundo le baila a la camioneta, les vale madre, nadie sabe. Ajá, y la típica historia mexicana, ¿no? Se le acabó la batería. Ahí la dejo. Sí. Ahí la dejo. Y ahí la dejaron. Entonces obviamente la gente iba ahí a echar caguama, los niños jugando y demás. Y pues toda la gente se empezó a hacer radioactiva, ¿no, güey? Pues sí. No mames. Lo bueno es que la máquina emitía más rayos gamma. Estamos como en un cuarto piso, por eso Javo viene. Sí, perdonen ustedes. Pero lo que decíamos el programa pasado, o sea, los rayos gamma son como que los más bajitos. Más bajitos, menos. Entonces mucha gente estaba contaminada, pero no les pasó como que gran cosa. Salvo al par de brutos que lo sacaron, güey. ¿Cómo se llaman los güeyes? Manuel se llamaba uno, ¿no? No, uno se llamaba Vicente. Y el otro era Luis, ¿no? Y el otro, sí, o sea, ha de haber sido Juan, o sea, solo en México. Y el punto es que, o sea, esos güeyes, o sea, también, lo que decíamos también en el episodio pasado, no saber, ¿no? Que digo, ya por eso entonces ya había una situación más conocida de la radioactividad,
pero aún así estás viendo que algo brilla azul y sientes calientito y empiezas a guacarear y Te sientes mal, te haces quieres ir al baño. Ajá, o sea, te da chorrillo. Pues es evidente que en algo bueno no está pasando ahí. Pues es lógico, ¿no? Pero pues obviamente, pues mira, para el kilo, para 1500 baros que les dieron y nos hicieron favor. A ver si eran 1500 baros que les dieron. 1500 pesos. 1500 pesos por lo que les dieron y nos hicieron favor de contaminar pues una gran parte de México, porque incluso todavía hay, pues no teorías, pero no se puede saber bien a bien qué es lo que sucedió. No, y aparte les estábamos diciendo que la vida media de material radioactivo, del material radioactivo que no es radiactivo naturalmente, es de 50 años. Sí, sin problema. Y aparte, o sea, todavía, pero el punto es que no se puede saber cuál de ese metal, del que se llevaron a Chihuahua, que fue el que lo dispersó entre Chihuahua y San Luis, lo dispersaron. Aguascalientes, Zacatecas. Sí, o sea, prácticamente el Bajío. Estados en México. A Estados Unidos. También mandaron a Estados Unidos, de hecho fue cuando se dieron cuenta, porque detectaron en un camión pasando. Es que ya no sé en qué se quedaron, si estoy repitiendo cosas, les ofrezco y les pido paciencia. Disculpa. Pero ahí fue cuando se dieron cuenta y al final del día tú no sabes hasta dónde llegó ese material radioactivo. Ahí se dieron cuenta donde el proyecto Manhattan, ahí se dieron cuenta. Pues ahí donde fue donde se hizo el proyecto Manhattan. Ajá. Chinga. ¿Qué me diste, güey? ¿Sombra de agave? Sombra de agave. Sombra de agave, qué rico. Está buenísimo. Ay, es que ¿sabes qué? Ahora como está fresquecito, me supo diferente. Pero bueno, el punto es que sí, sombra de agave. ¿Ustedes comprenlo? ¿Ya dieron sus comerciales? No. Ya. Bueno, ya de más los o menos. comerciales. Tú dalos otra vez. No, ya. Basta de comerciales. El punto es que ya, o sea, así estuvo la situación. Y hay muchos, muebles que se hicieron con ese material radioactivo. Muchas estructuras también. Mesitas de Sí, centro, yo güey. digo que estos edificios, güey, están hechos con eso, güey. No, te juro que no sé por qué tengo esa espinita, güey, ¿Esto? porque fue más o menos en esa fecha, güey. Pues mira, más o ya menos por tenemos esas aquí fechas, como güey. 5 años, entonces pues ya. A lo mejor por eso, no sé, tienes estornudos fóticos y tienes alergias, güey. A lo mejor ya eres radioactivo. A lo mejor. No lo sabemos, no vamos a decir cuáles edificios para no... Voy a traer un medidor Geiger luego. Sí, estaría bien. Estaría bien. Yo digo que ¿Puedes sí. traer uno? ¿Puedo conseguir uno? Ándale, tráetelo. Nomás ahí durante las noticias agarramos y a ver, vamos a contarle. Ah, la madre. Te traes algo, consigues cobalto, güey, te lo traes también, güey. Ay, no manches, no. Me lo voy a traer en un frasquito porque brilla. Oye, tenían un trabajo nada más, empezar con un experimento esta vez y no lo empezaron, ¿verdad? Pues es que como nos faltó gente, nos faltaron celulares para empezar con el experimento. Ajá. Bueno, la próxima emisión, se los prometo. No más que en esta Nos disculpen, faltaron celulares. tuve que, pues, chamba es chamba, ¿no? Chamba, chamba. Pero bueno, continuemos entonces con... Pues ya no sabemos qué más pasó con esos señores. No se murieron de la radiación. Pero esos Pero señores. es lo que le digo, que ¿Cuántos se después. murieron? Se murieron hace poco, o sea, bueno, no hace poco, como en los 90s. Pero no se murieron a raíz de la radiación. O sea, pues se murieron, yo creo que, pues, no sé, no murieron contaminados. Sino más bien creo que sí murieron como a secuelas de que les empezaron a fallar ciertos órganos y... No, pues entonces sí murieron Pero contaminados, aparte dijeron así, pues es que diabetes, güey, o sea, diabetes en México... La diabetes. La diabetes en México, güey, pues, o sea, no es como que sea, ¡ay, qué raro! No. Sí, porque déjame ver cómo se llama el güey. ¿Llegaron los tacos? ¿De quién? ¿De Kevin? Pues invitan, ¿no? No, es que nos trajeron. Vicente Sotelo Alardín era el empleado del Ajá. centro médico que a petición del jefe de mantenimiento del hospital desmanteló la máquina el 6 de diciembre de 1983. Güey, por fechas, por fechas. Te digo. Te digo que si te tragues esa madre. A mí se me hace que... Para venderla como chatarra en el depósito con famosísimo conocido como el Yonke Fénix. El Yonke Fénix, así fue. Porque radioactivo, ¿verdad? Porque igual iba a quemarlo al güey vivo. Igual iba a renacer Oye, el el cuate, Yonke. imagínate el cuate del dueño del Yunque. Güey, es que también sabes que esa historia, a mí lo que me llama más la atención es que puedes ver la radiación como un virus. Oye, O sea, es como un virus. O sea, yo lo tengo ahorita y tengo un chingo de radiación y si te toco, vales verga. No, y luego deja tú si te vales toco, verga. si estás cerca, Ni siquiera tocando. ni nomás siquiera estamos tocando. cerca. Y bueno, pero es más fácil que tocando. Por contacto directo la contaminación pasa más rápido. Eso
Y el hecho de que neta tanta gente haya vivido allí y no haya tenido como secuelas graves, siendo que, no sé si ya comentaron los curís que emitía. El número de curís. El número de curís que emitió No, el no, cobalto. Ok, se supone que un curí te desmadra, o sea, un curí te mata. Y esa madre emitió 1000 curís. 1000 curis. O como dicen otros pendejos, curíes. Curies. Que de hecho los rayos X emiten una radiografía son .4 o .04 curis. Yo creo que menos, ¿no? Menos. Yo creo que menos. Porque se supone que un curí es lo que, pues ya estás contaminado y sí te empieza a matar. Te empieza a cocinar. Los niveles de Eso es radiación. lo que se murió una curí, güey, por eso. El personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. ¿Cómo se llama? Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, güey. La O sea, la La CNSNS. CNSNS. Se llamaba. Valiendo. Es la comisión que eso y los búfalos mojados eran lo mismo, güey. Ujú. Sí. Detectó una camioneta abandonada que emitía niveles de radiación de hasta 1000 roentgens por hora. Muy virgens. Roentgens. Pero, o sea, ellos no lo detectaron. O sea, ahí les avisaron los gringos, oye, tienes este pedo aquí, ¿qué onda? Y se lo llevaron al Parque Chamizal, allá en Ciudad Juárez. Ah, sí, porque la camioneta la fueron a meter a un... O sea, Sí, es que le digo, que hagas de cuenta que le llevaron aquí al Parque Tangamanga. ajá. Le acercaron con malla, tela Con de malla. gallinero Y cuídenlo ahí. y le pusieron a 2 policías. Cuídenlo, que no pase, que no se acerque nadie. Que no acerque nadie, estos pobres idiotas ahí con el... Con la radiación. Con la raya radiactiva, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ahí es donde te das cuenta que nadie está listo para ese tipo de desastres. Nadie. Tras las labores de investigación, la CNSNS concluyó que además del Yonke Phoenix y las empresas Achisa es Aceros Chihuahua SADCB, y Falcón, otras 3 compañías se habían recibido material contaminado. Localizadas en Gómez Palacio Durango, Alumetales de Monterrey, Nuevo León, y Duracero en San Luis Aquí en Potosí. San Luis, sí, sí, sí. Duracero. Se calculó que habían producido 30,000 bases para mesa y 6,600 toneladas de varilla con material contaminado. Por eso te digo que estos no, porque esos no tienen varillas. Creo que sí. Bueno, sí. Tienen que tener. Sí, no mames, güey. Sí, Bueno, sí. pero yo decía porque esas tienen unas traves enormes de acero. Y dije, esas no son. Ay, pero aceros. O sea, si Traves son de las varillas acero. ya se contaminaron también. Esas ya la Güey, pues acero en general Sí. estuvo muy perro. Y no Así sé, que usted si vive aquí en San Luis o en una de estas Hidalgo ciudades, o en alguna de estas o en ciudades en Juárez. Hermosillo. vaya usted a comprar una cosa para medir la radiación. Capaz que Consígalo. su Un mesa contador radiactiva. Geiger. En Sonora se identificaron 434 toneladas de varilla diseminadas a lo largo del estado, incluida la capital Hermosillo. En Hidalgo se recibieron 80 toneladas que se distribuyeron entre 9 municipios, mientras que 42 toneladas fueron recuperadas en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo. Un prendillo. En dichos estados también se ordenó la demolición de cientos de bardas y viviendas construidas con materiales contaminados. O sea, también demolieron... Pero ¿Y después qué hicieron con eso? O sea, igual lo fueron Lo a- guardaron. Lo guardaron No. para hacer otras casas, güey. lo guardan en Juárez. Hicieron un búnker. Ah, sí, hay un búnker allá. Hicieron un búnker para guardar este material radioactivo. En el, Que al desi- final de cuentas, como no lo tienen guardado, pues mucha gente va y se mete a robar. en el fierros. en el desierto de Samalayuca. Ujú. Y la gente se mete y se roba el fierro, güey. Se mete a robarse el fierro, pues porque en México Y Don Chencho ahí cuidando también todo el material todo el radioactivo, material güey. radioactivo. En el Estado de México también. En el Estado de México también se tienen ahí guardados no sé cuántas toneladas de este material radioactivo también. No manches. Pero el material recolectado en otras zonas se optó por los cementerios. Ay, güey, también usaron el cementerio de Maquixco en el Estado de México y uno cercano a Mexicali en Baja California, donde Bueno. se depositaron 70 y 115 toneladas de varilla respectivamente, de las que se lograron recuperar, güey. Desde las bardas y eso. Pues fue en cementerio, pues porque ya están todos muertos. De las varillas. Muertos radioactivos. Metieron ahí o sea, el material que fueron recuperando en todo el país, lo fueron y lo metieron ahí. Ahí lo enterraron.
En Chihuahua, fueron recolectadas en Chihuahua, se almacenaron en septiembre del 84 en un lugar denominado como La Piedrera. Y bueno, Ay, me traía ganas de pistear. La Piedrera y de acuerdo con las cifras de la CNSNS, CNS, sí. se almacenaron en La Piedrera 2.930 toneladas de varilla contaminada, 1.738 toneladas de material contaminado en proceso. Todo eso Por un pinche, por 1500 varos de 2 puñetas. de dos pendejos que fueron a desmadrar a una madre, le sacaban el corazón radiactivo a una máquina y fueron a regar la mermelada por todos lados. O sea, en Estados Unidos también. O sea, Pues sí. hay una historia en Estados Unidos. Porque a ver, son toneladas. Aparte, o sea, es lo que se sabe, güey. Hace rato estábamos hablando de la leche radiactiva. Sí, de la liconza, sí. De la liconza. No mames, güey. El gobierno mexicano a la fecha, el Congreso, niega todo. Dicen que no, que la gente nunca tomó leche radiactiva, que no, que ellos lo despacharon de vuelta a los irlandeses, así que le sacaron la lengua y les dijeron, no los queremos. Guácala de leche. No, claro que la vendieron. Y estamos hablando de que si costaba... Ay, no me acuerdo cómo vi los precios, pero... ¿Cuánto? Si la unidad de leche costaba 10 pesos, los irlandeses la vendían en 2. Pero estos cabrones agarraron el dinero y le hicieron como si costara 10 y se embolsaron 8 pesos, güey. O sea, y fueron, y también, bueno, aquí, en este caso fueron los del hospital, o sea, en el caso del Cobalto 60, Ajá. los güeyes del hospital, que son 2 cabrones. Bueno, el dueño del hospital y los 2 güeyes de mantenimiento, los esos que vendieron. Y los intendentes. Pero los que realmente hicieron el desmadre fueron 4 cabrones. Acá, los que hicieron el desmadre Fueron 2. fueron 2, el secretario de salud y el secretario de comercio, güey. O sea, no manches. Con tal de vender y de quedarse, se supone que fueron No, como- pero en la del Cobalto 60 fue por ignorancia. Eso es con toda Eso la es por ventaja, hijos de la hijo chingada, de la claro. fregada. Eso es por hijos de la chingada, Sí. la verdad, sí. Ey. Así que, y te digo, todavía el gobierno mexicano No, sigue nada. asegurando que no pasó nada. Y mandaron a la chingada al almirante que quiso prevenir. Al embajador de México en Brasil. En Brasil también. No les hizo caso. Dijeron, no, ni madre, no pasó nada. Pues ese güey les mandó el pitazo y dijeron, no, cuidado. Dijeron, van a ir unos irlandeses a venderte leche radiactiva. Yo No digo, la compres. digo, Porque ah. aquí ya la intentaron vender y ya le hicieron pruebas y la pinche leche está que brilla, güey. No Entonces mames. dijeron, no, déjame le escribo en mi máquina de escribir invisible. Y lo- Oigan, pues lo- bueno, traemos otra historia para concluir el programa. Yo sé que ya llega al final y ya nos extendimos, pero Yo creo que de historias con esta del cobalto es la... esta es la buena. Porque aparte sí, en serio, vayan y revisen su mesa, capaz que les están irradiando los mismísimos pies. ¿Cuánto vale un contador, Geiger? No tengo sé, ni la menor no tengo idea. idea. Pero sí, chequenlo usted en Amazon o en su En tienda Mercado de Libre confianza. deben de vender uno usado, déjame ver. Y cheque Ok, su aquí mesa. hay unos en 600 pesos. ¿Qué? Contador de mano. Pero es que ha de ser del rango, quién sabe cuál será el rango. Hay de 1500, 1600. Contador Geiger, Mercado Libre. 902 pesos. Pantalla Geiger, 1360 pesos. No, pues perfectamente, pues. Yo digo que también hay un chorro de cosas que hay que seguir estudiando y demás. Porque también, no sé si ya tocaron el tema de Chernobyl, de Ujú. los güeyes estos que se metieron bajo las instalaciones. Eso no lo ¿Te acuerdas que mandaron creo que a 4 señores? O sea, que fueron voluntarios. Ujú. Ah, los aniquiladores. Los liquidadores. Ajá, que iban a tumbar una estructura o algo así. No me Fueron acuerdo. los que lograron que no explotara otra, que no hicieron una Ajá. explosión que volara a Europa, güey. Y no les pasó nada. Sí. No se murieron, güey. Hay unos que sí murieron, hay unos que no. No, esos 4 que bajaron no les pasó nada, güey. Aquí tengo la historia de unos que sí. Hasta salió una serie de Chernobyl. Ay, pinche serie no la he visto, chinga. Es bien buena, véanla. Véanla todos los que puedan verla. Porque está bien buena esa serie. Y no les pasó nada. Y este par de señores también acá. No les pasó nada. Y toda la gente que estuvo ahí, pues no les pasó nada. Pon tú que a lo mejor les daba chorrillo. Un chorrillo. Mire, dolor de siempre cabeza. Guacareaban algo. 1600 pesos el contador, güey. 1400, o sea, no está fuera del alcance. Compras de su contador Geiger. Para que vayan así por toda la ciudad. Estaría muy bien. Y luego nos comparten dónde están los puntos para ir a A verlos. echarles agua y ya. a Como verlos de como lejitos. jugando Pokémones, ¿no?
Digo, aquí, para Aquí, ahí hay uno, güey, hay uno. ahí hay una varilla. Yo soy bien verga, güey. Güey, eso sería bien chido, la neta. Imagínate, güey. Bueno, para zona turística, ¿no? Así a su izquierda encontramos una varilla ¿Quién tiene uno para radiactiva. traerlo, güey? 10 horas, 1 hora 40. Yo creo que en el Epicit deben tener. Y te traes un algo de cobalto para que... No voy a No, traer no, algo de cobalto. Para que se vea que sí funciona, güey. No mames. No podemos grabar allá, si hay en algún lugar que tengan material radioactivo aquí en la universidad o en la Facultad de Ciencias o algo, O se lo ponemos... O y se, medirlo. se lo ponemos a la mayonesa. A la güey. miel, cabrón. ¿Tienes miel? Igual una de esas es radioactivo. Güey, a la Igual mayonesa es- y hacemos sándwiches, güey. Y los repartimos en tienditas y llevamos midiendo. Y... Ay, mira, me brilla el pelo bien chido. Bueno, en mi caso, ¿eh? En tu Pues caso, bueno. no. Qué bueno que nos Gracias, acompañaste, Javo, en esta. Sí, perdón por llegar tarde, pero andaba chambeando. Al final Sí, Pero bueno. sí se te extrañó, güey, la verdad. lo extrañamos mucho. Sí. Y pues, un Ya me último acabé mi- salud por este Y ya me acabé mi tequila, pero pues bueno. programa. Gracias por acompañarnos. Gracias ahí a Viridiana. Salud, Viridiana. También que Viridiana y Paco están ahí metiéndole duro también al mezcal. Salud, salud. Salubridad. Saludos a todos los que nos vieron. A Bian Huitrón, a Kevin Montoya, a Joe Valderas. ¡Ay, Valderas! Que dice que por favor, Nogen, revisa tu WhatsApp. A chingar. A Martín Castro, gracias. A Santiago Benítez. No el pack, ¿no? A Carlos Sánchez, muchas gracias. Saludos. Valderas, estás bien feo, güey. no A Tere mames. Gallegos, a Bian Huitrón, a Miguel Ángel Guzmán, a Ligua también. Guácala, güey, ¿por qué? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Ciencia Borracha. ¡Borracha!